Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hace unos días atrás hizo noticia un hecho que obviamente sorprendió a muchos y es una resolución de la Superintendencia de Energía y Telecomunicaciones, SIGET, que señalaba la autorización para la subasta de 6 nuevas frecuencias televisivas, a pesar que todo el mundo sabíamos que ya no se podían, no habían frecuencias porque el espectro radioeléctrico no lo permitía y además porque existe un acuerdo con entidades internacionales de las telecomunicaciones para llevar adelante el proceso de digitalización a partir del año 2018. Esto obviamente sorprendió muchísimo y algunas organizaciones se han opuesto rotundamente a esto, especialmente por el sistema que se está dando para subastar estas frecuencias. Junto con ello, otros hechos tremendamente sorpresivos, y todo esto, digamos, ocurriendo a pocos días de que deje el gobierno, el presidente Mauricio Funes, un canal de televisión que se reasigna su frecuencia, pasa de 37 a número 11, cosa, digamos, que tampoco era conocido en el país que existieran canales impar dentro de la frecuencia VHF, y esto se hace inmediatamente después que la Universidad Francisco Gavidia vende el canal a un empresario extranjero aparentemente. Estos son los temas de esta noche. Hablaremos también un poco de la comunicación en general en el país y para eso cuento con 3 integrantes de la red del derecho a la comunicación que presento inmediatamente. Por nosotros está Ramón Villalta, ya bastante conocido en programas de este canal, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia y parte de esta red para el derecho a la comunicación. Buenas noches, Ramón, bienvenido. Gracias y buenas noches, Nacho. También nos acompaña Leonel Herrera, que es director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS. Buenas noches, Leonel. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y alguien más parte de la casa, porque ha estado ocasionalmente en los debates de los jueves, José Luis Benítez, presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador y también miembro de la Red del Derecho a la Comunicación. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Nacho. Ha habido pronunciamientos por parte de esta red del derecho a la comunicación y vamos a partir, digamos, preguntándole a Ramón ¿por qué? ¿Por qué, digamos, estarse oponiendo a estas nuevas subastas? Bueno, la red por el derecho a la comunicación ha venido planteando desde ya hace varios meses la necesidad que exista una regulación que garantice democratizar el acceso a la información, el acceso a la comunicación por parte de la ciudadanía, por parte de la población en general, y que la población cada vez más tenga mayores opciones de radios y de medios televisivos a los cuales pueda acceder y poder tener, por lo tanto, esas opciones diversas de programas a los que en realidad la ciudadanía debería de tener. Uno de los elementos que a nuestro juicio ha limitado este derecho ha sido en alguna medida la concentración que se ha generado del espectro radioeléctrico que ha provocado que determinados empresarios de medios de comunicación tengan alta concentración en radios y en medios televisivos, lo que impide que la ciudadanía tenga acceso a esa diversidad. Y obviamente consideramos que en esto hay un elemento fundamental que ha provocado esta concentración y es el mecanismo a través del cual se puede acceder al espacio o al espectro radioeléctrico, y es el mecanismo de la subasta, que no es un mecanismo nuevo, que es un mecanismo que está establecido en la ley, que siempre se ha dado de esa manera, y en el cual una persona natural o una persona jurídica que accede a través del proceso de una subasta a una frecuencia determinada, puede hacer uso, concesionándole este derecho por un periodo de 20 años y que prácticamente es cumplido el periodo, automáticamente se le puede renovar ese derecho de la concesión. Y esto, en la medida que ha avanzado el tiempo, ha ido quedando limitado la posibilidad de que existan más frecuencias, y en la medida que hay un avance también de actores o de nuevos actores que no profesan
la visión de una comunicación tal cual como la conocemos, sino que buscan tener una opción un poco más alternativa, una comunicación, utilizar la frecuencia para que hayan programas mucho más educativos, para que hayan programas de la comunidad donde los miembros de las comunidades, los miembros de junta directiva tengan más acceso a la opinión, etcétera, etcétera, que es algo que normalmente se ha conocido como las radios comunitarias, cada vez más también han tenido un acceso limitado. Y en el marco de la subasta, obviamente, pueden competir aquellos que tienen una mayor capacidad económica y aquellos que pueden tener la posibilidad de acceder a los medios, obviamente no lo van a hacer. Okay. Y en este sentido creemos de que era importante pues plantearse además, en el marco de la red se planteó una demanda de inconstitucionalidad, que es lo que estamos pendientes también de que está en la sala constitucional. Está en la sala y que lo pueda resolver para poder limitar que el mecanismo de la subasta sea el mecanismo a través de la cual se puedan hacer las concesiones. Tú dijiste, digamos, cierto, cuál es la posición de ustedes en relación, una posición no de ahora, sino que de antes. Exactamente. Ya, no es de ahora, pero en el hecho de ahora, y para que la gente entendamos mejor, esto ocurre cuando hace mes y medio renuncia el superintendente de CIGET, que es Méndez, Luis Méndez, y se pone por un mes y medio a Astor Escalante como CIGET. Muchos se sorprenden porque por un mes y medio si está terminando, pero es este nuevo superintendente Astor Escalante el que hace estos anuncios, digamos, que obviamente dejan algunas dudas, sobre todo porque se está haciendo en un momento que un gobierno está saliendo. Hay dudas e incluso, digamos, cierto, vamos a plantear algunas más adelante en relación a quiénes pueden ser los que estén detrás de este movimiento. Veamos una nota para poner en contexto, una nota de Tele2 preparada sobre este caso. Desde el 8 de mayo de este año, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones puso a subasta las frecuencias de televisión de los canales 7, 13, 14, 16, 18 y 20, canales que aún no se encuentran al aire. Una de las interrogantes que diferentes organizaciones se plantean es ¿quiénes son los que participan en la subasta? Si me hablan de nombres específicos, en primer lugar yo te diría que no sé quiénes son los que están mostrando interés en esta subasta, no sé. No es que tenga limitado para no conocerlo, simplemente no sé. Hay un proceso abierto, hay una publicación expresa, amplia, suficiente. El gerente de telecomunicaciones, Carlos Valle, sin embargo, dice que sabe, pero que no puede revelarlo. Esa información ahorita es reservada. Los interesados, los que presenten solicitudes de interés, se enterarán en su momento, se les notificará quiénes son los actores que van a participar. Ahorita solo es una persona la que ha solicitado, pero estamos ya captando solicitudes de interés, ¿verdad? Ya tenemos dos interesados, por ejemplo. Este proceso de subasta ha llamado la atención a diferentes sectores por varias razones. Para Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde y representante de Transparencia Internacional, una de esas razones que le llama la atención es el cambio del superintendente. Y la pregunta también yo creo que hay que indagar es por qué renuncia un superintendente, ¿no? y prácticamente renuncia en último momento. Es decir, ¿qué fue lo que motivó su renuncia? Su renuncia fue porque se negó quizá a hacer algún tipo de contrato o de asignación. Yo creo que esto es importante que la población lo sepa. Este es un tema que debe ser aclarado, agrega. ¿A quién se le está, entregando estos canales? ¿Cómo se les entrega? ¿Cuánto se paga por ellos? ¿Cómo se realizan estas subastas? Y sobre todo, estos canales que no aparecen en la publicación. Es decir, ¿por qué no aparecen? Nosotros, como Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, al escuchar pues digamos estos elementos que llaman a que se tenga que clarificar, pues estamos igual solicitando del presidente de la República, al superintendente. Otro de los cuestionamientos es por qué se subasta justo en este momento, cuando está por finalizar el actual gobierno, y además, por qué se lleva a cabo cuando el nuevo superintendente ha sido nombrado hace solo 44 días.
¿por qué se están haciendo tantos contratos en estos días? ¿Cuál es el apuro? Entonces, todas estas cosas levantan una serie de interrogantes que creo que las autoridades respectivas, en honor a la transparencia, deberían de aclarar, ¿verdad? Y sobre todo para eliminar cualquier sospecha de que ahí hay algo indebido, ¿verdad? Algún negocio que se está armando, ya se armó, que ha sido indebido, ¿no? Además de que la Fiscalía pueda dar inicio a una investigación de oficio en este proceso de subasta, también, de acuerdo al director de Funde, las personas pueden conocer más sobre este caso a través de la Ley de Acceso a la Información. José Eduardo Sánchez para Tele2. Para dejar todo el contexto completo, antes de seguir ya con mis invitados, con Leonel y con José Luis, en relación a lo que están pensando sobre este hecho, vamos a ver también una declaración que hizo el director de radio y canal, que se llama Alcides Herrera, quien, digamos, cierto, pone el tema en relación a la duda que se están señalando en la opinión pública. Más o menos él dice por dónde puede ir y pide, digamos, que se aclare si eso es verdad o no es verdad. ¿Está listo? ¿No? Todavía no. Bueno, entonces, ¿perdón? Ok, seguimos acá. Después vamos con eso. Obviamente, para ustedes, vuelvo a lo mismo, es solo el problema de que no se está yendo a un mejor estadio de repartición democrática de la frecuencia, sino que solamente ese es el problema, o también, digamos, cierto, que no haya la transparencia debida, porque estábamos viendo lo que decía el superintendente de CIGET, que esto nunca, o sea, queda claro que quienes licitan no se sabe, quiénes son los que licitan, y no se sabe hasta que ella está concedido. Tengo entendido. Entonces no es un sistema transparente tampoco. Sí, yo creo que, a ver, me parece que este tema ha sido muy importante que se haya tomado como un tema de discusión en la opinión pública, porque nuestro punto de partida, como ya lo indicaba Ramón, de esta red por el derecho a la comunicación, nosotros hemos venido trabajando como organizaciones sociales desde hace ya casi más de 2 años. No es solamente una oposición a la subasta como tal, sino más bien sería propositivamente hablando, es cómo el país adopta los estándares internacionales, ¿verdad? Y entonces creo que es importante y a mí sí me parece que es bastante grave que un superintendente como el señor Astor Escalante, en lo que él ha dicho, no ha mencionado en ningún momento los estándares, no solamente de la UIT, de la Organización Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas, sino también de la UNESCO y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si nosotros revisamos esas dos instituciones que han planteado estándares internacionales para este tema de la concesión de las frecuencias, ambas... ¿Cuáles son los estándares? Los estándares modernos. Los estándares, antes no se hablaba de eso. Exactamente, es decir, sí. El documento de UNESCO, estamos hablando de un documento que pasa para todos los países en el año 2008 y los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son del año 2010. Y ambos documentos plantean que la concesión de las frecuencias no puede ser únicamente a través de la subasta. Es decir, la subasta puede ser válida, pero para un tipo de sectores, y puede ser necesariamente, dicen estos estándares, que se tienen que reconocer otros 2 sectores, que son los medios públicos y los medios comunitarios o sin fines de lucro. Entonces, nosotros ponemos un ejemplo muy concreto. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, seguramente a ellos les interesaría tener una señal abierta de televisión. Tienen una señal en cable, pero si tuvieran una señal abierta en televisión, bueno, no tendría sentido que ellos van a ir a una subasta a competir con un empresario. O una comunidad, como es el caso que mencionaba de Alcides Herrera, del director de Televisión Iscanal, que está en Nueva Granada, en Usulután. Bueno, una televisora comunitaria de Usulután difícilmente va a competir en términos financieros con un empresario de otro nivel que tiene otro capital para poder invertir. Entonces, de aquí lo que se trata, en primer lugar, Nacho, es de entender que la concesión de las frecuencias de radio y televisión es un bien del Estado, es un bien público. El Estado lo que hace es administrarlo y por lo tanto la responsabilidad del Estado es cómo hacerlo democráticamente, ya tú lo decías, ¿verdad? Y eso, cómo hacerlo democráticamente, es cómo entender que hay medios de comunicación que les interesa, tienen diferentes fines. Ya Ramón también hacía mención de eso, es decir, hay países donde vemos que las universidades tienen, las universidades públicas, por ejemplo, que aquí no tenemos un canal que tuviera la universidad pública, o países donde los gobiernos locales pudieran tener sus propios medios, la Corte Suprema, la Asamblea, y donde
esos criterios no solamente pasan por la subasta. Okay. Entonces ahí está el punto de esta primera discusión de la subasta, pero vamos más allá a los estándares que hay que cumplir. Yo creo que vayamos entendiendo poco a poco esto, porque algunos pueden pensar diferente. O sea, uno dice, por ejemplo, bueno, en El Salvador yo contabilizo aproximadamente 17 canales, ¿ya? 17 canales que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 y 39, que es lo que recuerdo. Son bastantes. O sea, conozco otros países mucho más grandes que El Salvador que tienen mucho menos canales, ¿ya? Abiertos y con frecuencia, digamos, a nivel nacional. Y aquí hay dueños privados, hay dueños de iglesias, hay dueños de universidades. De hecho, hay 2 canales, digamos, bueno, uno se vendió hace poco, que es el canal que yo decía, que extrañamente, digamos, pasó de 37 a 11, lo que no existían canales impares hasta hace poco, no sé cómo se hizo eso. Vamos a ir al corte y volvemos inmediatamente. También vamos a escuchar a lo que dijo el director de Radios Canal en relación a cuál es su duda en relación a esto que está pasando en este momento. Leonel, ¿cómo interpretan ustedes esta decisión de la CIGET de sacar, porque hay que decir 2 cosas, digamos, ¿cierto? Una es que el año 2009, una resolución de CIGET, de la misma CIGET, de acuerdo a resoluciones de organismos internacionales de telecomunicaciones, la internacional de telecomunicaciones, la UIT que tú decías, y también la regional, que se llama Contelca, establecieron que para el proceso de digitalización que se va a iniciar en diciembre del 2018, para iniciar ese proceso se requiere hoy día ordenar todas las frecuencias, establecer todo un camino y todo un proceso, y en ese proceso es que se señaló que ya no se podía asignar ninguna frecuencia para poder llevar este proceso de la digitalización. La misma CIGET en resoluciones tenía establecido que no se podía otorgar ninguna frecuencia, y ahora la misma CIGET rompe, digamos, ¿cierto?, esa resolución de ella misma, que está en concordancia con los organismos internacionales, y saca a subasta, a la venta, estas 6 nuevas frecuencias. Leonel. Mira, a nosotros nos parece que el punto general de partida es que El Salvador necesita tener un modelo de medios de comunicación más democrático, más plural y más diverso, porque la democracia requiere de un modelo de medios democrático. Es decir, la democracia tiene un componente deliberativo que es fundamental. Es decir, la democracia no es solo que haya elecciones libres, que hayan instituciones electorales transparentes, que se permita la participación de la gente, sino que también tiene un componente deliberativo que consiste en que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos posibilidades de participar en el debate público, en la construcción de lo público, que nuestras opiniones, que nuestros intereses sean tomados en cuenta y que no unos pocos tengan esta posibilidad. Entonces, ¿cómo se logra este ejercicio de la deliberación democrática? Si nos atenemos a instancias como las que José Luis mencionaba, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH o la UNESCO, para generar esta diversidad mediática es necesario que se desarrollen los 3 sectores de la comunicación, ¿no? Las 3 visiones que hay de la comunicación, porque hay 3 visiones. Hay una visión de la comunicación como una actividad comercial, empresarial, que es válida, legítima y hay que promoverla, pero también hay otras 2 visiones de la comunicación como un servicio público que tiene que ver con los medios públicos, que el Estado puede crear medios y ponerlos al servicio de la gente, y la otra visión es la comunicación como un derecho colectivo de los grupos organizados de la sociedad a tener sus propios medios de comunicación. Entonces, instancias como la Relatoría de la CIDH, en este documento que nosotros le recomendamos al señor superintendente de la CIGET en un Twitter que lo leyera, que se llama Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Incluyente, que es un documento de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA del año 2010, y el otro documento que se llama Indicadores de Desarrollo Mediático, que es un documento de UNESCO del año 2008, ¿no?, que le recomendamos al señor superintendente que lo revisara un poco para que se documente, porque entendemos que
el derecho de libertad de expresión no es su fuerte, sino el derecho penal ha sido su ámbito. Entonces, leer estos dos documentos le vendría bien. Entonces, aquí se plantea que estos tres sectores de la comunicación se puedan desarrollar. Y en El Salvador hemos tenido hasta hoy vigente un marco regulatorio que no lo ha permitido, ¿verdad? La ley de telecomunicaciones, por ejemplo, no reconoce la existencia de medios públicos ni reconoce la existencia de medios comunitarios. Además, establece como único mecanismo para tener acceso a las concesiones la subasta pública, que es en lo que estamos en este momento. Nosotros pensamos que la subasta es un mecanismo al margen de quiénes son los que han solicitado, de quiénes están detrás, porque bueno, se habla de un expresidente, se habla del presidente saliente, se habla de un empresario mexicano, al margen de quiénes son. El punto es que ese es un mecanismo antidemocrático, excluyente, porque prioriza como único criterio en la mayor oferta económica. Y el espectro radioeléctrico es un bien público, ¿no? Y además no es un bien público cualquiera, es un bien público que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión y con la democracia, y por tanto debe de asignarse con criterios de equidad, de inclusión, y no con mecanismos excluyentes como la subasta pública, ¿verdad? Que solo quienes pueden competir pueden tener acceso. Y yo quiero leer lo que dice literalmente, lo que dice a este respecto la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Traje el documento porque dice que las subastas que contemplan criterios únicamente económicos o que otorguen concesiones sin una oportunidad equitativa para todos los sectores son incompatibles con la democracia y con el derecho a la libertad de expresión e información garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión. O sea, esto lo dice la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, o sea, una institución nada sospechosa de querer controlar a los medios o cosas por el estilo. Correcto. Veamos lo que habíamos prometido, que era estas declaraciones de Alcide Herrera, director de radio y televisión, ¿no? Iscanal. Veamos. Yo quisiera decirle al señor presidente Mauricio Funes que demuestre que los rumores que existen, ¿verdad?, de que él quiere apropiarse junto con otras personas de medios de comunicación, que lo demuestre parando estas nuevas concesiones. Esas son especulaciones y son ronrones, ¿verdad? Y los ronrones tienen tiempos cortos y tienen tiempos de estación. O sea, visto que los ronrones no circulan permanentemente, sino que en determinadas coyunturas. La ley hoy por hoy no nos faculta para regalar frecuencia. Es decir, no se puede, la ley ya establece que todo el espectro tiene una regulación, y cuando se subasta es porque así lo dice la ley, para que los que puedan accesar a adquirir una frecuencia, pues lo hagan bajo los términos que la ley ya establece. ¿Qué les dice usted de esta explicación del superintendente? ¿Quién quiere? ¿Sí? No, yo creo que lo que está planteando el superintendente de la CIGET es válido en el sentido que el proceso que han abierto ellos, nosotros no es que estemos diciendo que esté fuera de la ley, ¿verdad? Porque evidentemente hay una ley vigente de telecomunicaciones que permite la subasta. Creo yo que la valoración que se está haciendo es más allá de eso, ¿verdad? Es decir, es por un lado el momento, ¿verdad? Tú ya hacías mención a eso. Creo que... Además me agregar una cosa, porque yo le pregunté a él, porque lo vi hace pocos días atrás, y le pregunté si él se iba a mantener después en el próximo gobierno. Me dijo, no, yo salgo el 31 de mayo. ¿Sí? Yo no sé cómo alguien puede aceptar, digamos, cierto, un cargo por un mes y medio, menos de 2 meses, sí, y más encima hacer transformaciones tan profundas en ese corto tiempo, ¿no? Sí, entonces, en un gobierno saliente. Entonces, yo creo que, y eso, bueno, lo decía también la nota que ponías antes sobre Funde, ¿verdad?, que planteaba estas valoraciones, pero yo creo que la gente en general, en las redes sociales se comenta eso y dice, bueno, esto es muy sospechoso, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya solo es indicio de que hay sospechas de transparencia, ¿verdad?, y que esto se está haciendo de manera transparente, no hace referencia a que sea ilegal. Yo creo que el señor superintendente no es que nos diga que nosotros estamos diciéndole que él está fuera del marco de la ley, no. Lo que nosotros estamos insistiendo es que el momento parece que no es el más apropiado, que hay
sospechas de, bueno, cómo se está haciendo esto en este último momento, en un momento de transición de gobierno, y precisamente porque también este documento al que hacía mención Leonel, tiene una frase muy importante y dice: al asignar la frecuencia, el Estado decide cuál es la voz que el público podrá escuchar durante los años venideros. Es decir, estamos hablando de decisiones muy importantes. Entonces yo sí creo que lo mínimo que se podría plantear es, bueno, esto hay que hacerlo con calma. Incluso he escuchado yo varios diputados que se han pronunciado y han dicho, bueno, esto no puede ser así como express, ¿verdad? Es decir, de un día para otro. Y en segundo lugar, ya lo mencionabas, Nacho, yo creo que aquí es importante plantear que estamos a las puertas de la digitalización de la televisión. Y eso supone una transformación importante de la televisión que también desde estas organizaciones nosotros le pedimos al presidente Funes en febrero del año pasado, le mandamos una carta pidiéndole que se creara una mesa nacional de discusión. Esto lo promovieron en mayo del año pasado los 4 relatores de libertad de expresión a nivel mundial, que debería de discutirse la digitalización en todo el país. O sea, en el sentido no de que todo el mundo tiene que participar, sino que todos los sectores que tuvieran algo que aportar, aportaran para decir qué vamos a hacer con la digitalización. Entonces, esos elementos son los que estamos poniendo en discusión. El momento, los estándares internacionales y luego la digitalización que tenemos a las puertas. Entonces yo creo que hay suficientes elementos para decir, bueno, esto no se podría hacer de esta forma tan rápida y que parece que es apresurada, y más allá de eso sí creo que es un momento importante para que todos nos demos cuenta de la trascendencia que tiene la concesión de la frecuencia, ¿verdad? Como un espacio que se da para hacer uso de ese recurso, ¿verdad? Que es un recurso público y que no es que se vende, ¿verdad? Porque tampoco hay que explicar que nadie es dueño de la frecuencia, es decir, es una concesión. Sí. Y eso es distinto. Claro. Sí. No, y yo creo de que los otros señalamientos que se hacen, obviamente por la manera en cómo se está haciendo, genera las dudas. No es un problema de ronroneos. Eso no es un problema de ronroneos. Usted es un problema, en primer lugar, que se utiliza un mecanismo que es legal, y en muchas ocasiones nos ha tocado a muchas de nuestras organizaciones tener que decir, pues sí, el procedimiento ha sido legal, pero la verdad que no es ético. No es democrático. En este caso no es democrático. O sea, pero digo, no es el primer caso en el que nos toca tener que decir estas frases y tener que usar estas frases, porque no es un asunto de no recurrir al procedimiento que la ley establece, sino que es un elemento que se recurre a la ley, pero se ignora un conjunto de elementos que también ahora deben de ser considerados al momento de tomar una decisión y de llevar adelante un procedimiento. Si bien se cumple con la ley nacional, pero se está irrespetando un montón de estándares que ya están establecidos, que a lo mejor el problema es de desconocimiento, pero también como aquí, al no conocerse qué era lo que estaba sucediendo, nosotros podríamos afirmar en este momento, Nacho, con toda seguridad, un comunicado que ha sacado ahorita la CIGET es producto de que este mismo día, ahí por las 3 de la tarde, nosotros hemos presentado una solicitud de información, y con toda seguridad tienen que responder a esa solicitud de información, y obviamente se están viendo obligados a tener que mejor publicarlo y decir quiénes son las personas o las empresas que están acudiendo ahora a hacer esta solicitud de la concesión de esta frecuencia, teniendo en cuenta un elemento. ¿Cómo es que esta empresa se da cuenta que existían estas frecuencias cuando hace unos meses a nosotros nos informaron que no había frecuencia alguna que se pudiera someter a subasta, que deberíamos de tener preocupación, no deberíamos de tener preocupación en ese sentido? De repente aparece de que si hay frecuencia, que una empresa viene y la solicita. Entonces, este procedimiento que genera duda, que no está siendo lo suficientemente transparente, obviamente exige que la CIGET pueda tener un procedimiento más abierto, pero por eso nosotros decimos, es que el problema ya no es solo de transparentarlo, porque lo puedes abrir y puedes dar a conocer la información y puedes decir quiénes son las personas. Lo que nosotros seguimos demandando es el cumplimiento de estos estándares. Al no cumplir estos estándares, el procedimiento puede ser totalmente legal, abierto y transparente si tú lo quieres. Okay. Pero lo que ahora estamos diciendo es que ese procedimiento no es absolutamente democrático. Eso es lo que estamos señalando. Yo aclarar una cosa, Ramón, aunque sepamos quién es la persona que está licitando hoy día,
Lo que no podemos saber si el día después vende a otra persona. Bueno, lo que la ley permite, digamos, y se ha hecho, y hay gente que le ha ido muy bien vendiendo frecuencias. Pero además deberíamos, por ejemplo, de saber cuál es el proyecto de comunicación que va a desarrollar. Correcto. Si va a ser útil para la sociedad. Leonel, vuelvo contigo inmediatamente. Sí. Tengo un corte y vuelvo contigo inmediatamente. Ya volvemos. Bueno, le quitamos la palabra a Leonel cuando íbamos al corte. No, sobre esto de la subasta, yo quería comentar que en la Sala de lo Constitucional hay una demanda desde hace casi 2 años. Eso te iba a preguntar, porque alguien dijo a ustedes en la conferencia de prensa si los magistrados en ese momento hubieran suspendido el acto reclamado, no estaríamos lamentando en estos momentos. Sí, bueno, si resolviera en este momento, así como ha resuelto esta otra que va a impedir que trasladen los recursos para el acto de toma de posesión, si lo hace en este momento, la subasta queda en el camino. Esta demanda la presentamos en agosto del 2012, sí, va a tener 2 años, y ahí argumentamos que la subasta como único mecanismo para asignar concesiones del espectro radioeléctrico violenta al menos 5 principios constitucionales. Primero, el principio de igualdad, porque no todos tienen las mismas posibilidades, sino que quien tiene más dinero para poner en la subasta. Segundo, el principio de libertad de expresión, porque impide que sectores no lucrativos puedan crear medios para expresarse. Tercero, el principio de orden económico con justicia social. Según este principio, los recursos del país deben ser designados con criterios de justicia, y la subasta evidentemente no lo es. El principio de la prohibición de prácticas monopólicas, porque la subasta degenera en procesos de concentración de la propiedad. Y por último, el principio de la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes secundarias, porque El Salvador tiene suscritos tratados internacionales, además de estándares internacionales que hay en documentos como los 2 que hemos mencionado antes, y disposiciones de la ley de telecomunicaciones como la subasta contrarían estos tratados. La demanda fue admitida, pero hasta hoy no ha habido una sentencia. Además, no se aceptó la medida cautelar, que era suspender el acto reclamado, es decir, la subasta de frecuencias, mientras la demanda se resolvía. Así que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, creo yo, tienen algo que ver en esto, y para reivindicarse deberían de, por lo menos en este momento, pronunciarse. De hecho, mañana nosotros vamos a ir... ¿Ustedes mandaron una carta a los magistrados? Nosotros vamos a ir mañana, ¿no? José Luis y yo somos 2 de los que firmamos esa demanda hace 2 años. Vamos a ir a pedirle a los magistrados que es oportuno que se pronuncien ahora. Una resolución de la sala podría en este momento detener este proceso de subasta. ¿También mandaron una carta, me parece, al presidente Funes, o no? Esa es otra de las acciones. Sí, lo cierto es que hay varias acciones que vamos a realizar. Vamos también a pedir la opinión de la Superintendencia de Competencia, dado que ya hay un antecedente. La Super de Competencia hace algunos meses, refiriéndose a la subasta de frecuencias para telefonía, le recomendó a la CIGET que no subastara las frecuencias, y que si lo hacía, que por lo menos no permitiera que participaran operadores que ya estaban en el mercado, para evitar mayor concentración. Va a haber un manifiesto el próximo lunes para el presidente Funes, también para el presidente electo. Nosotros tenemos expectativa de que si todos los sectores democráticos de este país nos movilizamos, este proceso se puede detener y entrar en un profundo debate sobre nuevos marcos regulatorios en materia de comunicación que se adapten a estos estándares como los que hemos mencionado. La subasta, miren, Nacho, la subasta fue descartada ya en la mayoría de países de la región. En México fue declarada inconstitucional la subasta de frecuencias. En Colombia se eliminó la subasta. Es decir, en Argentina, en todos los países, El Salvador es de los pocos países que mantiene ese mecanismo antidemocrático. Así que enhorabuena este debate, y empezar a revisar los marcos regulatorios en materia de comunicación, que sin duda necesitan actualizarse, no solo desde la perspectiva técnica, porque tenemos una ley de telecomunicaciones del 97, cuando no habían celulares, no estaban las redes sociales. O sea, si hay un ámbito que está en permanente evolución, es el ámbito comunicacional. Hay que actualizar la ley, y también hay que actualizarla para que esté a tono con estándares democráticos que requieren que se reconozca los 3 tipos de medios de comunicación, y que se establezcan mecanismos democráticos para tener acceso a las concesiones. Sí, yo creo que lo que hacía mención de esta
que mencionaba que hicimos una carta el año pasado al presidente Funes, bueno, nosotros, yo creo que se ha dicho en otro foro, ¿verdad? Creemos que es bastante paradójico que el presidente Funes, siendo él en su profesión periodista y habiendo, él mismo lo dijo en muchos momentos, ¿verdad?, que sufrió discriminación en ciertos contextos de su trabajo como periodista. Nosotros sí esperábamos que hubiese habido una actitud proactiva, precisamente de generar estos espacios, ¿verdad?, de discusión y de debate. Yo sí creo que los relatores de libertad de expresión, el 3 de mayo del año pasado, de manera conjunta dijeron, miren, todos los países deben de crear mecanismos de participación, de discusión, de debate, que participen las universidades, que participen obviamente los empresarios, que participen los sectores sociales que quieran aportar cómo hacer para hacer un buen uso de esta digitalización de la televisión y cómo hacer, como decía Leonel, un sistema que sea lo más democrático. Obviamente sabemos que los medios de comunicación y las frecuencias son limitadas y esa es una de las razones precisamente en la justificación y el análisis que hace la Relatoría de Libertad de Expresión. Dice, bueno, el espectro radioeléctrico es finito, para decir, no es que puedan haber X número indefinido de televisión y de radio, no, hay un número determinado y precisamente por eso... Aun cuando la tecnología va a llevar a que va a llevar a ampliarlo. Nunca va a ser infinito, pero lo va a ampliar exactamente, muchísimo. Y la digitalización va a posibilitar nuevos espacios. Sí. Pero ¿cómo se hace eso? Es lo que se llama el dividendo digital, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se va a hacer uso de esas nuevas frecuencias o señales que pueden ser emitidas con un modelo que además no tenemos claro todavía siquiera cuál es el modelo de El Salvador, ¿verdad? En los estándares que tenemos... Bueno, la verdad es que el 2009 se determinó pero este gobierno dijo que iba a revisarlo. Eso está complicado porque sí, pero esa resolución de CIGET, que es firmada. la autoridad, quedó firmada, pero y eso hizo que muchos medios, la mayoría de los medios, hayan adquirido equipos para ir a la del estándar estadounidense. Del estándar estadounidense. Pero eso no está, según lo que se ha manejado en este gobierno, se ha dicho que se iba a revisar ese estándar. Entonces, por ejemplo, eso ni siquiera es una certeza que deberíamos de tener como país. Si nosotros vamos a adoptar, que hay que decir que hay varios modelos, ¿verdad? El estándar estadounidense, el estándar brasileño-japonés, el estándar europeo, que en América Latina la mayoría ha optado por el brasileño-japonés, pero hay Colombia y, por ejemplo, y Panamá optaron por el modelo europeo. Honduras, Guatemala y El Salvador estamos igual que México en el modelo estadounidense, pero esto está en discusión. Entonces ese tipo de cuestiones son las que nosotros creemos que es importante, que se debata esto de una manera que tampoco, como decía el superintendente, ¿verdad? A lo mejor estas organizaciones lo que quieren es una frecuencia gratis. No, yo creo que ese no es el punto, ¿verdad? Yo creo que las organizaciones que estamos en esto no estamos buscando efectivamente que nos den una frecuencia, ¿verdad? Nosotros lo que creemos es que sí es importante que este debate se tome en serio y que se abra espacio para poder poner las distintas perspectivas que hay sobre el tema y que es un tema que como ya lo mencionaba Leonel y Ramón, está pasando en muchos países, ¿verdad? Esto no es algo único de El Salvador. Yo acabo de estar la semana pasada invitado por UNESCO en Costa Rica y en Costa Rica están en este debate y están planteándole también al nuevo gobierno que acaba de asumir un proceso de cómo ampliar este modelo de medios que reconozca los medios públicos, comunitarios y medios privados como lo hay, ¿verdad? Bueno, siempre hay espacio para todos si esto es bien hecho, ¿no? Y regulado. ¿Qué les pareció hoy día la respuesta que dio el presidente electo en la conferencia de prensa en relación a este tema? Yo lo sentí un poquito como que parece que no estaba tan al tanto, ¿no? ¿O ustedes creen que él estaba informado sobre esto? Yo supondría de que él esté informado. No creo que no esté informado. Digo, un tema de esta naturaleza en el que ya tenemos por lo menos 2-3 días de estar planteando una demanda en la que hemos hecho llamados directos al actual presidente de la República para que pueda girar una orden de suspensión de esta subasta, que se tome en consideración todos los estándares que se han estado planteando aquí en esta noche. Entonces, a nosotros sí nos pareció porque en el plan de gobierno, en la propuesta programática de gobierno que se presentó para la campaña, hay un compromiso por la democratización de los medios y recurrir al argumento que la ley lo establece por ahora de esa manera
y hay que apegarse al procedimiento de la ley, y lo que hay que abrir es la participación a que otros vengan y se puedan incluir, eso no resuelve el problema que nosotros estamos planteando con relación a generar un mecanismo que garantice privilegiar y tener esto como una gran oportunidad para potenciar la opción pública y la opción de medios comunitarios. Nosotros no creemos que esto se trate, como lo han señalado en otras entrevistas algunos, que esto se trata de buscar de tener un mecanismo de buscar un par de centavos más para la crisis económica que el gobierno tiene. Yo no creo que se trate de eso, ¿verdad? Definitivamente. Más bien nosotros sí lo vemos que esta es la oportunidad y una gran oportunidad que hay para fortalecer el sistema de medios públicos. En el contexto y en la coyuntura que hay en la Asamblea Legislativa el debate de una nueva ley de medios públicos. Entonces creemos nosotros de que sí deja un sabor para nosotros bastante no muy agradable, porque esa posición no es del todo congruente con el compromiso que está expresado en el programa de gobierno. Bueno, vamos al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Bueno, vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Francisco. Buenas noches. Hay interacción importante en redes sociales. Destacamos en Facebook a Jesús Salvador Rosales Marroquín. Dice, alguien se quiere apropiarse de los canales y frecuencias de radio a través de prestanombre, plantea Jesús Salvador Rosales Marroquín. Delmi Marisol Cárdenas Ramos dice, yo apoyo a Vialta, ha demostrado ser un hombre transparente que no gira a intereses políticos ni partidarios. Éxitos, licenciado, Dios le siga dando sabiduría, dice Delmi Marisol Cárdenas. Marta Rosales dice, ¿por qué la prisa para subastar las frecuencias antes que salga Funes? ¿Por qué colocar a Astor allí? Se pregunta Marta Rosales. Alex Hernández dice, actualmente, como está la ley y sin modificaciones, solo es una bonita aspiración, plantea. El abogado Salvador Nelson García dice, subastar es vender los intereses de nación al mejor postor. Lorena Ramos dice, como siempre, la falta de transparencia se hace presente. Dice Amílcar, yo más creo que en esta subasta de canales de radio y TV hay gato o tigre encerrado, huele muy mal, plantea. Carlos Larios dice, ¿cómo se podría dar una frecuencia a las estaciones de ARPAS sin que sea antidemocrático, pero tampoco gratuito? Plantea Carlos Larios. Vamos al estudio para las respuestas respectivas. Empezar respondiendo la última. Bueno, me parece muy interesante que todas las opiniones son críticas de este proceso, porque efectivamente es un proceso inaceptable. Nosotros hemos dicho que es un atropello contra la libertad de expresión y contra las posibilidades de crear un modelo de medios más diverso, porque ¿por qué no utilizamos esos espacios mejor para promover más medios públicos? ¿Por qué no se le da un canal a la Universidad Nacional, por ejemplo? En todos los países del mundo las universidades públicas tienen un canal de televisión y tienen una o más radios. ¿Por qué no se ocupa un canal para crear televisoras municipales? Que las alcaldías, ¿por qué no se le da Comures y que las alcaldías creen televisoras municipales? ¿O por qué no se da un canal? ¿Por qué no se da un canal para televisoras comunitarias, para todos estos canales locales que las empresas cableras los extorsionan, que les están subiendo las cuotas, un canal ambiental, que los amenazan, un canal ambiental, de prevención de desastres, un canal cultural, educativo? O sea, ¿por qué no pensamos en otros medios? Entonces nosotros, me parece interesante eso. Yo creo que toda la población debe de expresarse. Nosotros, entre las actividades, y quiero aprovechar el espacio para anunciar, el próximo miércoles 21 de mayo hay una movilización hacia la CIGED. Vamos a ir a repudiar ese proceso. Nos vamos a encontrar temprano en el Parque Cujatlán, al costado de la Roosevelt, y de ahí vamos a salir para la CIGED, organizaciones sociales y toda la población que se quiere incorporar. Hay que expresar rechazo en esto y generar un debate a fondo sobre cómo vamos democratizando más el ámbito mediático en el país. Yo estoy de acuerdo con las posturas críticas que se han expresado. Nosotros mañana también vamos a estar en la Sala de lo Constitucional. A las 2 de la tarde le vamos a llegar a los señores magistrados de la sala para pedirles que oportunamente ahora se expresen sobre esa demanda de inconstitucionalidad que tienen pendiente desde hace 2 años. Imagínense usted.
Ok. Sí, yo creo que las valoraciones que hacen los amigos y amigas televidentes son muy interesantes. Sobre todo, nosotros, como tú lo decías, Nacho, estas organizaciones sociales, universidades, asociación de periodistas que también participamos en esta red por el derecho a la comunicación, queremos subrayar ese concepto, derecho a la comunicación, ¿verdad? Eso significa que todos somos importantes, que todos tenemos derecho de poder expresarnos y también todos debemos de tener las posibilidades de manera amplia de fundar medios de comunicación, de crear medios de comunicación. Como decíamos hace un rato, obviamente no hay tantos medios y por eso son limitados y eso es un papel que el Estado le corresponde. Ahora, yo sí creo que es importante hacer mención de una cosa y es que los estándares internacionales que hemos mencionado de UNESCO y de la Relatoría de Libertad de Expresión insisten en que debe existir un ente o una institución autónoma e independiente que administre la concesión de las frecuencias. Y en ese sentido, yo sí creo que el país también tiene que repensar el papel de la CIGED, ¿verdad? Porque además la CIGED tiene electricidad, tiene telecomunicaciones. En los países desarrollados, como en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, la oficina, que se llama así, la Oficina de Comunicación, está dedicada a la radio, a la televisión y a Internet. Y las demás cuestiones van a otras cosas. Pero sí es importante además que sea autónoma e independiente para poder garantizar esa transparencia, que es lo que están planteando los amigos en sus comentarios. Y finalmente, yo quisiera insistir en esta idea, Nacho, de esta reunión que hacía mención en Costa Rica, que fue una invitación de UNESCO para organizaciones de todo Centroamérica. Y si vamos a los objetivos de Naciones Unidas para el Desarrollo que ha planteado, lo que llamamos los objetivos de desarrollo del milenio, ahora se está planteando cuál es la agenda para después del año 2015 como Naciones Unidas. Y uno de los puntos clave que se ha planteado es que existan medios de comunicación libres e independientes y plurales. En otras palabras, la agenda de desarrollo de Naciones Unidas nos dice, miren, el tema de los medios es tan importante para el desarrollo que debe de tomarse con seriedad y que debe todos los países de tomar con seriedad cómo se concesionan estos medios y, como tú decías, qué tipo de uso se hace de esas concesiones, porque sabemos que en el país hay quienes han tenido concesiones, las han alquilado o las han vendido y es como que si fuera un bien, ¿verdad?, de propiedad de ellos. Entonces yo sí creo que es un buen momento para comenzar a tomar conciencia que todos tenemos que opinar sobre esto también, que no es solamente una cuestión de expertos, que es solo una cuestión de los periodistas o de los comunicadores, sino de todos los ciudadanos, que tenemos derecho a la comunicación y a expresarnos, y este es un buen momento de comenzar a tomar conciencia de ello. Bueno, obviamente creo que es importante que tengamos todas las opiniones. Trataremos de, ojalá pudiéramos tener una entrevista con el señor con superintendente de CIGED, sería excelente. Ojalá también con el ex, para saber, digamos, qué pasó, sí, qué está pasando ahí, porque obviamente todo esto es importante, digamos, la transparencia avala a que las cosas se hagan de forma mejor. Gracias por estar esta noche, Ramón. Gracias a ti, Nacho. ¿Cómo va la iniciativa? ¿Bien? Bien, bien, ahí ahora con temas importantes. Hablando de este tema de la democratización, estamos iniciando un proceso de acompañamiento a pueblos indígenas en la reivindicación por la ratificación de la reforma constitucional que reconozca a los pueblos indígenas y por la ratificación del convenio 169, que hay un tema importante en esto acerca de el conocimiento que los pueblos indígenas tienen acerca del derecho de pueblos originarios reconocidos a nivel internacional y obviamente el conocimiento que tienen los pueblos originarios respecto de los derechos democráticos, que estos son temas, hablando de necesidad de medios públicos y comunitarios, esto contribuiría mucho a fortalecer. Estamos acompañando este tipo de iniciativas. Bueno, ahora. Cuando tengan más adelantadas las cosas, con gusto, digamos, Claro, ¿cierto? muchas gracias. Hablaremos acá de ese tema tan importante como son los pueblos originarios, que hoy por hoy usted ve en América Latina, tienen ya un reconocimiento casi de la mayoría de los países, reconocimiento oficial, legal, absoluto. Gracias, Leonel. Bueno, muchas gracias por el espacio. Ojalá agende este tema en su entrevista y podamos seguir debatiendo sobre esto y no solo en este momento. A propósito de esto de por qué no le dan una frecuencia a ARPAS, mire, nosotros no planteamos esto como una demanda reivindicativa, sectorial,
O sea, lo planteamos como una política pública. Como una... ¿Cuántas radios tiene ARPA? Nosotros tenemos 20 radios funcionando todas en una misma frecuencia. Sí, 20 radios. Porque no hemos podido tener acceso... y son radios básicamente que están fuera de San Salvador, ¿no? La mayoría. Hay una en San Salvador y hay otras en el interior, que ahora estamos cumpliendo 20 años. Y en 20 años no hay una legislación todavía que nos reconozca. Sin embargo, estamos tratando de aportar a la democracia del país. Hay un proyecto hay también canales de televisión, ¿no? Hay un proyecto de ley de radiodifusión comunitaria en la Asamblea está en estos momentos en Legislativa, en la Comisión de Legislación, y punto constitucional, que es un proyecto que busca reconocer a los medios comunitarios y otorgarles algunos espacios para que puedan funcionar. Se establece una reserva, pero no de la totalidad, sino que de lo que haya disponible. Ok, tengo poquísimo tiempo. Hay una frecuencia, parece que está en subasta en estos momentos en radio, 98.1. Hay un fragmento de la 98.1 y hay unas frecuencias en AM y unos canales satelitales. Todo eso es parte de este paquete de los 6 canales de televisión abierta. Leonel, se me fue el tiempo. Gracias por estar esta noche. Gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con los compañeros. Gracias. Amigos televidentes, los espero mañana. Mañana es día de debate periodístico. No va a estar José Luis todo hoy día, pero van a estar todo el resto, los 4 componentes periodistas de ese debate de los días jueves. Los espero mañana a las 8 de la noche.